La liquidación, como saben, es un documento y el informe lo realiza directamente la intervención del ayuntamiento y se cerró justo antes de empezar lo que era el periodo fallero, ¿vale? La víspera ya de fin de semana de fallas, y lo llevamos a la comisión informativa que celebramos la semana pasada, justo nada más pasar fallas, en donde, como lo habíamos cerrado y la convocatoria ya se había realizado con los puntos de la ordenanza de recaudación que llevaban, pues lo llevamos por urgencia. Urgencia, la dación de cuentas de la liquidación del presupuesto. Sorprendentemente, la oposición votó en contra de su inclusión. Es decir, lo que hizo fue rechazar que la intervención municipal diera información sobre cómo se habían ejecutado las cuentas del 2012. Como ustedes comprenderán, cuando nos acusan de falta de transparencia, de no facilitar los datos, pues me duele que falten a la verdad cuando dicen que no les facilitamos la información. Estamos, siempre, y así lo he dicho, buscando el mayor grado de colaboración con la oposición para poder aprobar las cuentas del año 2013. Y no me parece nada lógico que, como aquel, sin todavía haber hecho prácticamente o recién recibido el documento o la base de documento para el proyecto de presupuesto 2013, haya quien, sin que hayan siquiera transcurrido 24 horas, llegue a poner en duda incluso la aprobación del presupuesto, sin habernos sentado ni tan siquiera a hablar del mismo. Porque ya les digo yo que es imposible que en menos de 24 horas alguien haya visto y analizado como Dios manda un presupuesto. Saltando este prólogo, vamos a hablar de lo que es la liquidación. Y voy a hacer también pues, un poco comparativa a través de este PowerPoint con lo que fue el avance de la liquidación, y que ya les dije que seguramente los datos se verían mejorados, porque estábamos hablando de la liquidación, faltaba, por así decir, casi el último mes de contabilización, y en el caso que les vamos ahora a comentar, pues empezaremos con el asunto. En el avance de liquidación del año 2012 hablábamos de unos ingresos totales en torno a los 62 millones de euros y unos gastos totales de 56 millones de euros. Ingresos corrientes, que saben que luego eso es lo que hacemos para el cálculo de cuál es el nivel de deuda, el ahorro bruto, el ahorro neto, que seguidamente pasaré a explicarles. Sobre el avance de la liquidación. En la liquidación definitiva del ejercicio, es decir, los ingresos totales corrientes realizados en el ejercicio, son de 64,7 millones, algo más de lo que estaba en ese avance, y 56,3, que son alrededor de 200.000 euros más de gasto del que se había contabilizado. Generalmente lo que nos suele ocurrir a final de año es que la contabilización del gasto, como son facturas que nos han llegado, somos mucho más rápidos para poderlas contabilizar y siempre llevarlas al día, y aquí, como dependemos muchas veces de ingresos y transferencias que vienen de otras administraciones, suelen dilatarse algo más en el tiempo, y para su contabilización pues pasa esto, y al final, pues como pueden comprobar, existe esa mejora en el nivel de ingresos también, y esa más o menos estabilización en el nivel de gasto que llevaba el Ayuntamiento de Sagunto. En el porcentaje de endeudamiento, en el avance de liquidación les hablábamos que estábamos en torno al 51%. Yo creo que es un porcentaje, una tasa de endeudamiento de administración pública prácticamente desconocida en ayuntamientos, no solo de nuestro entorno en la Comunidad Valenciana, sino también en nuestras características, porque desde luego no nos vamos a comparar con ayuntamientos como Valencia, Alicante o Castellón, cuyos porcentajes de deuda son muy superiores al nuestro, pero si nos comparábamos, por ejemplo, con ayuntamientos como el de Gandía, que tiene una similitud extrema con el nuestro, estamos hablando de que su porcentaje de deuda, hablando en volumen de deuda a largo plazo, está situada en torno a los 234 millones de euros, y nosotros tenemos una deuda viva a largo plazo de 27 millones. Y ahí la diferencia. Pues eso fue el avance de la liquidación, que lo situábamos en torno al 51,
y en la liquidación del 2012 hemos sido capaces de bajar medio punto más y situarlo en torno al 50,46. En la evolución, ven, desde el año 2010 al 2012, estamos hablando en torno a los 5,5 puntos de reducción de deuda en el Ayuntamiento de Sagunto. Estábamos hablando de ese 56% en el año 2010 y cómo hemos ido ajustándonos en el tema del pago de la deuda hasta llevarlo en el año 2012 en la liquidación al 50,46, lo que significa, yo creo, que una muy buena noticia en la labor de ajuste, en la cual, como siempre, saben que hemos tenido una filosofía: no gastar más de lo que ingresábamos y ajustarnos, por supuesto, a esos niveles de ingreso. Reconocer desde aquí tanto la labor de los concejales en cada una de sus áreas de gestión y también la responsabilidad de los funcionarios asumida desde el primer momento a la hora de saber cuál era la situación que nos tocaba vivir ahora y cómo, ajustándonos, hemos demostrado que somos capaces de seguir prestando el mismo nivel de calidad de servicios públicos, pero de verdad ajustándonos en cuestiones económicas y reduciendo, por otro lado, el nivel de deuda. En cuanto a la evolución de los ingresos corrientes, en el avance de liquidación nos situábamos casi en el entorno, aunque todavía por debajo del año 2010. Estamos hablando de los ingresos corrientes del Ayuntamiento, esto es, ingresos que se producen con normalidad en el Ayuntamiento de Sagunto. El año 2011, por así decir, fue el punto, parece, de inflexión, donde hubo una reducción importantísima de los niveles de ingreso y que también eso significó en gran medida, como veremos a continuación también, el que existiera déficit presupuestario en el Ayuntamiento, pero a través de las mejoras en dos cuestiones fundamentales a la hora de implantar, que ya les decía en mi anterior comparecencia, los niveles e implantar nuevos sistemas informáticos que han mejorado tanto la recaudación como el tema de la inspección tributaria. Eso ha supuesto, en el avance de liquidación ya se veía, el equipararnos casi a la situación del año 2010, en donde nos situábamos en torno a los 55,5 millones y que en la actualidad, en la liquidación, nos hemos situado en torno a los 55 millones de euros de ingresos corrientes. Pero eso no era todo, había que ahorrar, había que ajustarnos y hemos ahorrado en el gasto corriente del Ayuntamiento. Es decir, el gasto que supone al Ayuntamiento todos los días abrir las puertas y prestar sus servicios. Estábamos hablando de que en el año 2010 el nivel de gasto corriente del Ayuntamiento de Sagunto se establecía en torno a los 52.300.000 euros y que en el avance de liquidación estaba situado en 45.700.000, que suponía en ese primer avance de la liquidación un ahorro en torno a los 6,5 millones, que al final lo hemos situado en la liquidación en los 7 millones de euros, por cuanto al final el gasto corriente realmente ejecutado y liquidado en el año 2012 se ha situado en 45.250.000 euros y de ahí ese ahorro que hemos generado. Y como hemos sido capaces, con mejoras en la gestión, de ingresar un poquito más y hemos mantenido ese ahorro continuado, esa diligencia a la hora de poder prestar esos servicios, pues la diferencia entre el ingreso corriente y el gasto corriente del ejercicio, pues ya en el avance de liquidación establecía que generábamos un ahorro bruto positivo. Teniendo en cuenta que la ley de presupuestos para este año 2013 se hace más dura para las administraciones, y en este caso para el Ayuntamiento, porque reduce los ingresos corrientes para el cálculo del ahorro bruto y, por tanto, para el ahorro neto. Además de que los gastos extraordinarios, los cuales establece que no se pueden computar, anteriormente esos gastos extraordinarios que podían producirse en un ejercicio sí que computaban a la hora de calcular ese ahorro, y han sido excluidos ya. Además, solo se pueden contabilizar como ingreso el 50% de los ingresos derivados de las subvenciones y de las transferencias corrientes que recibe el Ayuntamiento.
Por lo tanto, estamos hablando que para que ese dato todavía cobra mucho más valor y en la liquidación se ha visto mejorado, llegando a los 9,7 millones de euros de ahorro bruto. Pese, como les digo, al endurecimiento por parte del Ministerio de Hacienda a todas las administraciones para establecer cuáles son los ingresos corrientes, es decir, cuáles son los ingresos que se producen con normalidad en el ejercicio en este ayuntamiento. Por lo tanto, estamos hablando también de una mejora sustancial a la hora del cálculo de esta liquidación y haber dado cuenta de la misma en el ahorro bruto. Y podemos ver cómo su evolución a lo largo de los 3 últimos años, desde el 2010 al 2012, en el avance de liquidación se situaba, como les decía, en 8,55 millones. Partíamos de un ahorro bruto de 3,1 y que realmente, al final, en el año 2012, la liquidación arroja un ahorro bruto de 9,7 millones de euros en el año 2012. Eso es lo que significa el ahorro bruto. Al final, es decir, lo que hemos ingresado corriente menos lo que hemos gastado en el ejercicio corriente. Eso es esa cifra de 9,7. Pero los ayuntamientos, igual que cualquier familia, tenemos también la obligación de pagar aquello que durante ese año nos han prestado los bancos. Y el banco, al final, a largo plazo me ha hecho, y yo cada año tengo que ir amortizando tanto capital como intereses. Pues para la evolución de ese hemos mejorado también en el avance. Ya destacábamos que teníamos, restando esa anualidad, la previsión de lo que teníamos que pagar a final de año estaba en torno a los 3,6 millones, con ese ahorro bruto de 8,55, y que al final vemos que en la liquidación el ahorro bruto había mejorado a 9,7 y que al final lo que nos ha tocado liquidar como anualidad de préstamo ha sido 3,4 millones de euros en el ejercicio, lo que nos ha supuesto un ahorro neto de 6,3. Es decir, lo que ha ingresado el ayuntamiento de forma normal, quitado lo que gastamos de luz, combustible, todo ese gasto corriente y además haber pagado la deuda bancaria que tiene establecido el ayuntamiento, tenemos un ahorro neto en el ejercicio del 2012 de 6,3 millones. Y en la gráfica de la evolución de ese ahorro neto veíamos cómo partíamos y que dio origen a un plan de saneamiento porque habíamos obtenido un ahorro neto negativo y cómo ese plan de saneamiento establecía que en el tercer año, es decir, en el año 2011, tendríamos que estar en una situación de equilibrio, es decir, cero o en positivo. Ese 2011 ya arrojó un ahorro neto positivo de 1,2 millones de euros y que en el avance de liquidación ya fijábamos ese ahorro neto en 4,8 millones de euros y que al final en la liquidación ha supuesto una realidad de 6,3 millones de euros en el ahorro neto. Para aquellos que decían que no sabían para qué nos imponíamos disciplina presupuestaria, no sabían para qué nos imponíamos planes de ajuste, planes de saneamiento, porque siempre, como agoreros, decían que íbamos a incumplirlos y que para nada íbamos a cumplirlos. Estos son datos reales, no los digo yo, están firmados por la intervención del Ayuntamiento de Sagunto y es la realidad de los datos en donde además mejoramos. Otro dato importante para lo que son los datos macroeconómicos del ayuntamiento, que son el dudoso cobro. Derechos de cobro que tiene el ayuntamiento de Sagunto respecto de terceros que llevan, por así decir, en cartera más de 2 años y todavía no los hemos podido cobrar. Y la administración, lo que nos dicen es: oiga, si lleva usted más de 2 años intentando cobrar algo y no lo ha conseguido cobrar, no se lo contabilice como derecho de ingreso, quítelo. Como les decía, que hemos implementado nuevos sistemas y hemos sido capaces de mejorar esa recaudación, resulta que ya en el avance de liquidación establecíamos que en el año 2010 teníamos alrededor de 8 millones de euros que no éramos capaces de haber ingresado, que en el plan de ajuste que nos habíamos aprobado fijábamos que mejoraríamos y que nos situaríamos en 6,8, que en el avance, en la previsión
que le dimos al Ministerio lo situábamos en 5,7, por lo tanto mejorábamos la previsión que teníamos en el plan de ajuste que habíamos enviado en el Ministerio, y que al final, pues bueno, la hemos mejorado un poquito, porque al final se ha quedado en 5,6 ese dudoso cobro del Ayuntamiento de Sagunto en la liquidación del ejercicio. Y por otro lado, también hemos reducido la financiación afectada, que es financiación con un destino específico y que, por tanto, se destinarán, lo normal, a lo largo de este ejercicio 2013 y que no puede utilizarse como medio de financiación de gastos generales, del gasto corriente del Ayuntamiento. Esto significa que, por ejemplo, si teníamos determinadas previsiones, como por ejemplo acabar el Centro de Cultura Mario Monreal y tenemos todavía alguna certificación por pagar, como lo teníamos ahí el dinero guardado, yo no la puedo considerar que la pueda utilizar, que la tenga en caja para poderla utilizar y disponer de ella libremente, sino que lo que tengo es que restarla y tener contabilizado cuánto dinero me queda realmente por aplicar. ¿Por qué en 2010 teníamos tanta cantidad? Pues porque todavía estábamos con cuestiones del plan E, del plan confianza, y teníamos importantes cantidades que ejecutar a lo largo del ejercicio, y también teníamos que nos daban el dinero de golpe y teníamos que hacer el proyecto, licitar la obra, empezarla y ejecutarla dentro del mismo año, y eso se nos complicó bastante porque era hacer en tiempo récord una barbaridad de obras con el esfuerzo consiguiente de la administración a la hora de, como os decía, realizar los proyectos, ejecutarlos, o sea, licitarlos y luego posteriormente ejecutarlos. Pero ya estamos ultimando todas esas cuestiones y veis cómo ha reducido prácticamente a tercio esa situación. Y por lo tanto, en ese avance de liquidación que estaba en 4,5, al final en la liquidación estamos situados en 4,1 millones de euros. Al final, la liquidación lo que también tiene que establecer es el remanente de tesorería, es decir, cuánto nos queda al final. En el avance de liquidación estábamos hablando de los recursos que a 31 de diciembre, si hiciéramos efectivo todo lo que tenemos en la caja, más los derechos que tenemos reconocidos, los cobráramos ese 31 de diciembre y los hiciéramos efectivos, estábamos hablando de esa cantidad. Había que, evidentemente, restar, en el avance de liquidación lo hacíamos así ya, cuánto era el dudoso cobro, que seguramente, pues, si lo cobramos a futuro bien, pues entonces lo incorporaríamos, pero si no, hay que restarlo porque se considera que no está en la caja, y luego también, evidentemente, restarle esa financiación afectada. Y como ya les decía, en el avance teníamos un remanente de tesorería positivo que mejoraba sustancialmente ya los ejercicios anteriores, pero que en la liquidación todavía ese dato, y ya les decía que seguramente podría ser mejorado, al final el remanente de tesorería para de este año 2012 se sitúa en 5,2 millones de euros, 3 millones más de lo que se establecía en el avance de la liquidación que se dio al Ministerio el pasado mes de febrero. Al final, además, y ya se lo decía, que ahora las administraciones estamos sometidos a dos tipos de legislación. Por un lado, la presupuestaria, y estamos viendo cómo tenemos un remanente presupuestario positivo, y además la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que también nos obliga a su cumplimiento el propio Ministerio, y que además de ese superávit presupuestario cumplimos el objetivo de estabilidad presupuestaria, entendido como una situación de equilibrio o superávit en términos de capacidad de financiación, en la necesidad que tuviésemos de necesidad de financiación. Pues bueno, eso también lo hemos conseguido. La verdad es que puedo entender que ayer en el Pleno, cuando este punto pasó, no hubiera ni siquiera intervenciones. Porque claro, ¿qué van a alegar? Volví a insistir, el tema de los agoreros. Ya dijeron con el avance de la liquidación que sería negativo, que sería malo. Bueno, los datos objetivos dan o quitan razones. En este caso yo creo que nos refrenda en que las cosas se están haciendo razonablemente bien. Que para nada es comprensible que nos estén diciendo que quieren toda la documentación, que hacemos el esfuerzo de facilitar la documentación y resulta que cuando vamos a dar información
en la Comisión Informativa de Hacienda, que no voy a dar yo la información, no voy a hacer como estar aquí, que yo les doy la rueda de prensa y les facilito los datos, es la propia intervención del Ayuntamiento quien suele explicar a través de su informe cómo está la situación económica del Ayuntamiento, se votara en contra su inclusión en el orden del día. Pero que el día del Pleno tampoco nadie salga ni siquiera a cuestionar, a hacer alguna pregunta, pues la verdad espero que no signifique el que no quieran siquiera hablar de estos asuntos. Nuestro compromiso es querer aprobar el presupuesto del ejercicio 2013. Nuestro compromiso ha sido la transparencia, el facilitar los datos cuanto antes, precisamente porque siempre nos están diciendo que no tienen datos para poder dar un sí o un no a un proyecto de presupuesto. Pues bueno, ahora tienen todos los datos, tienen el borrador, el proyecto de presupuesto y tienen nuestra clara voluntad de alcanzar acuerdos para poder aprobar un presupuesto en este ejercicio. Esperemos, de verdad, que este año se sienten y negocien y acuerden con nosotros, porque esa es nuestra voluntad. Será bueno para la ciudad, porque podremos ejecutar cosas y hacer cosas. Será bueno para los ciudadanos, pero también es bueno para la oposición, porque la oposición tendrá un elemento de control claro que refleje fielmente cuál es la realidad del ayuntamiento. Realidad, en este caso, evidentemente, económica. Y espero, de verdad, que por parte de la oposición, en este caso, vuelvo a insistir en que los datos son razonablemente buenos. Como ven ustedes, partíamos del déficit presupuestario del ejercicio 2011, en donde, recuerden, había habido una caída de ingresos muy importante y aunque ajustamos y ahorramos a nivel de gasto, se generaba ese resultado presupuestario, que en el avance de liquidación ya enjugábamos esa diferencia, que era alrededor de 9 millones de euros, pero que al final en la liquidación del ejercicio la hemos situado en esos 12 millones de recuperación presupuestaria en un ejercicio. La verdad es que es un dato bueno, es un dato que nos indica que estamos en la buena línea y que hay que seguir trabajando. Y yo espero, de verdad, de la colaboración de los grupos, tal y como ellos han dicho que van a querer colaborar, porque sabéis que públicamente han dicho que ellos están por la labor. Espero, de verdad, que esta vez sea así. Y bueno, creo que la última había una evolución de cómo se preveía el plan de ajuste, en donde existía un déficit al final del año, es decir, enjugar el plan de ajustes del Ayuntamiento de Sagunto es un plan que tiene una vigencia de 10 años, es decir, hasta el 2022. La evolución al final, pese a que pueda existir oscilaciones a través de ese nivel cero, es que evidentemente siempre hay un nivel de equilibrio al final de ese plan. Estamos hablando de que ya en el primer año hubo una mejora pese a existencia de déficit, que en este segundo año estamos en una situación de superávit, pero que por supuesto hay que seguir trabajando, hay que seguir teniendo cuáles son claras las directrices a seguir, y esa es un poco la política, pese a quien pese, porque les recuerdo que cuando han estado afirmando de forma negativa la mala situación económica de este ayuntamiento, pues a los datos me refiero, que la situación económica evidentemente es positiva. Y nada más, si tienen alguna pregunta.